pequeña reflexión, una pequeña reflexión al final se extendió más que realicé estos días a colación de unos ciertos comentarios que leí en redes sociales. En este caso viene a colación de que estuve leyendo con preocupación comentarios por parte de gente que pertenece incluso a la propia izquierda, que sostenían que las luchas feministas o las luchas LGTBIQ han sido domesticadas por el sistema o por el capitalismo. O incluso hay una cosa aún peor, que es la versión conspirativa de que esas reivindicaciones son una creación o han sido fomentadas por el propio sistema para desviarnos de las luchas realmente importantes. Esta segunda versión, la conspiración, en algunos casos incluso llevan a mencionar hasta Soros incluso. Es una teoría de conspiración sobre la cual no merece la pena que nos detengamos porque cae por su propio peso. Pero sí quisiera un poco centrarme en la primera porque es una cuestión que, bueno, tiene su miga. Porque, vamos a ver, reflexionemos. ¿El capitalismo o el sistema realmente domesticó esas luchas o reivindicaciones? ¿O es que esas determinadas luchas o reivindicaciones han tenido éxitos parciales? Pensemos no ya en la lucha feminista, sino algo más clásico, los de izquierda, que es el movimiento obrero. Y una cosa que existió, que no debemos olvidarnos, hubo en su día triunfos en cuanto a jornada de trabajo, derecho a huelga, derecho a vacaciones, una serie de triunfos que en los inicios del capitalismo esas cuestiones no existían y que terminaron lográndose. Pues esos derechos se lograron en su día, durante muchos años ni siquiera podían ser cuestionados. Es decir, se estableció como consenso de que hay una jornada laboral máxima, que las personas trabajadoras tendrían que tener determinados derechos, lo mismo que tenían las cuestiones del estado del bienestar, derecho a una sanidad, derecho a una educación durante un montón de años. No se llegaron a cuestionar, no se llegaron a cuestionar y se asumieron como hasta naturales. Es una cuestión también importante en la cuestión de los consensos, que tienen cuestiones en distintas épocas de la historia han sido consideradas como lo natural y es impensable que las cosas hayan podido ser en otra época de otro modo o que en un futuro vayan a poder ser de otro modo. En su momento hubo unos avances ciertos y reales, y es cierto que también esos triunfos tuvieron lugar en un contexto geopolítico histórico determinado, eh, que no es el mismo actual, pero también es cierto que todos esos avances y reconocimientos de una serie de derechos, sin el empuje de la clase obrera o del movimiento sindical, hubiera sido imposible lograr esos derechos o lograr ese tipo de conquistas sociales, porque incluso la democracia liberal, tal y como hoy la conocemos, hubiera sido impensable sin el empuje de los movimientos obreros, los movimientos de las clases subalternas. Incluso en cuestiones como el sufragio universal, hubiera sido impensable sin ese empuje desde abajo. Tanto inicialmente el sufragio universal, que no era universal, pero el sufragio masculino, porque antes existió inicialmente un sufragio censitario y solamente podían votar los varones que tuvieran cierta riqueza. Pues primero que fuera independiente de la riqueza fue una conquista social, y después el sufragio realmente universal con el derecho del voto para las mujeres también fue otra conquista social gracias al empuje de los movimientos sociales y el movimiento feminista. Volvamos ahora a tiempos más recientes, a los días de hoy, y pensemos en una cuestión que se dio en el Estado español como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que a día de hoy es algo que ni siquiera el Partido Popular
se atreve a cuestionar cuando en su día el PP se opuso al mismo. Y es una situación que era impensable hace unas cuantas décadas, de que sectores, hasta incluso sectores conservadores, sectores democristianos, apoyen hoy algo como el derecho al matrimonio entre las personas del mismo sexo, que hace unas cuantas décadas se hubieran opuesto completamente al mismo. Una cuestión que yo creo que para entender todo esto que estoy diciendo es que la clave está en la batalla por los consensos, lo que es cuestionable y lo que no, lo que es asumible y lo que no, lo que se naturaliza, lo que es visto como natural. Determinados derechos sociales que se habían logrado, que antes eran incuestionables, y se había logrado establecer un consenso, y hasta la derecha tragar con ellos, asumiéndolos como propios, pues bueno, ahora mismo han perdido ese carácter, y al no estar dentro del consenso se han podido cercenar esos derechos antes incuestionables. Por eso la democracia cristiana de los años 60, en lo que respecta a la política económica, podía defender cuestiones que hoy, estas cuestiones, si tendrías que defenderlas, eres considerado como de izquierda radical o un extremista. ¿Qué ocurre? Que el consenso en esas materias de derechos socioeconómicos desgraciadamente ha girado a la derecha. Las tendencias en distintas cuestiones van en distinta línea. Se han conseguido en ambos casos, las conquistas fueron, repito, gracias a las luchas sociales. En su momento se lograron conquistas sociales en materia sociolaboral, ahora mismo se están perdiendo, y en los momentos recientes se están logrando conquistas sociales en materias de género, en temas de género, gracias también a la lucha de los movimientos sociales. Y también una cuestión, un matiz muy importante, porque ahora mismo, bueno, he estado hablando, utilizando el concepto de consenso en todo este momento, ¿no? Y el establecimiento y la lucha por el establecimiento de los consensos. Estoy hablando en todo caso de consenso social, y no tiene nada que ver con ese discurso tan manido del consenso político de la transición y el espíritu de la transición, que bueno, que se ha hablado constantemente desde grandes autoridades de volver a ese viejo consenso. No estoy hablando de ese tipo de consenso. De hecho, ese tipo de consenso lo que hace es cercenar otra cosa que es muy importante a la vez que el consenso, que es el derecho al disenso. Y el derecho al disenso y la existencia de procedimientos contrapuestos es un elemento que debería ser inherente a la propia democracia, el derecho al disenso. Pero bueno, hay una cuestión muy importante, que incluso el eje izquierda y derecha, como bien es sabido, se trata de un eje móvil. El lugar donde establecemos ese eje, es decir, lo que es de izquierda, lo que es de derecha, o lo que es incluso de extrema izquierda o de extrema derecha, pues bueno, el lugar donde establezcamos ese eje, el centro primero no existe, pero bueno, el eje en que pivotan ambos, o donde se ubican ambos posicionamientos, pues bueno, es decir, el establecimiento de consenso, o dicho de otro modo, es el establecimiento del sentido común. Y eso es importante. Sentido común que, bueno, el sentido común es una construcción social, una construcción histórica, y que ha variado, no es un absoluto, sino que está en disputa y ha variado a lo largo de los tiempos. Pues esa disputa del sentido común es una de las cuestiones más importantes. Si el feminismo o la lucha LGTBIQ han logrado establecer sus ejes y hacer que determinadas cuestiones sean asumidas como de sentido común, incluso por sectores que jamás nos hubiésemos imaginado que lo harían, ha sido gracias a su lucha y no a que sean un instrumento del poder. Si el poder asume esas reivindicaciones que partían desde abajo, pues mira, supone es un triunfo. Un triunfo de las personas de abajo, que han logrado que esas reivindicaciones hayan sido asumidas como de sentido común.
de lo que se trataría, y ya, por ejemplo, ya que estamos con esta cuestión de que si hemos dejado de lado otro tipo de luchas, pues lo que trata básicamente es de la lucha obrerista se impongan también los ejes propios de tales aspectos y de tales reivindicaciones. Es decir, que se establezca o se imponga un sentido común donde cuestiones básicas de derechos de trabajadores y trabajadoras no sean cuestionadas, como en algunas cuestiones se logró en su día y que se perdieron porque se perdió ese carácter de sentido común, que repito es una cuestión en disputa. Incluso si, por ejemplo, si el horizonte es la construcción del socialismo, pues el socialismo solo se puede construir si se logra un consenso socialista, es decir, donde izquierda y derecha solo sean matices con respecto al tipo de socialismo que se quiera y los posicionamientos capitalistas sean considerados solamente excentricidades. Ahora, en la actualidad, lo que vemos, por ejemplo, los excéntricos, lo que sería considerado casi un excéntricos en el actual sistema, serían los comunistas. Por eso ahora incluso hasta la tontería más moderada es considerada como algo radical o algo de extrema izquierda. A la vez, claro, está la dicotomía entre consenso y disenso. Y si realmente el consenso no significa que todas las personas tengamos que pensar igual, repito, una cuestión también inherente de la política es la contradicción. Y la contradicción, la existencia de la contradicción, es lo que hace avanzar las sociedades. De hecho, la lucha por el establecimiento de los consensos es una lucha que parte de la propia contradicción. Las luchas por los derechos de los sectores subalternos es una lucha frente a la existencia real de una desigualdad social y para tener enfrente en esa lucha a los sectores más privilegiados. La lucha de clases en el sentido más clásico es también una lucha por el establecimiento de un nuevo consenso, pero que la propia lucha tiene que partir de una contradicción y la contradicción existente entre personas que, bueno, que para poder tener que obtener los recursos necesarios para su propia existencia, hasta tener lo que sería en terminología clásica vender su fuerza de trabajo a unas personas privilegiadas que son los dueños de los medios de producción, o llámese empresas o llámese lo que fuera. Pues bueno, existe una contradicción, y ese tipo de contradicción y ese tira y afloja de un lado y de otro es cuando se establecen los nuevos consensos y se entraría en una nueva fase. Y bueno, lo último sería reflexionar qué es lo más destructivo para el sistema. Un sistema, ¿por qué hablo de destrucción? Porque es un sistema que es considerado injusto, y de hecho lo es. Pues bueno, ¿qué sería lo más destructivo para este orden actual injusto? ¿Es más destructivo integrar reivindicaciones de las clases subalternas, o eso lo que hace es apuntalar al propio régimen? ¿O sería más destructivo y para el sistema o para el actual régimen negar dichas reivindicaciones, agudizando las propias contradicciones del sistema? Lo segundo sería la teoría del cuanto peor mejor, y ya demostrado que esa teoría fracasa. Cuanto peor es peor para todos y para todas. Por tanto, sin dejar de lado la existencia de contradicciones y de elementos contrapuestos, la propia contradicción ha de llevarnos a un resultado que sería el establecimiento de un nuevo consenso y de nuevos sentidos comunes.